Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Este día, sábado 22 de julio, es una fiesta para la iglesia, fiesta de Santa María Magdalena. Van a decir ustedes, ¿y es Santa Magdalena? Sí, es santa. Santa reconocida por la iglesia por su cercanía con Jesús, porque tuvo el contacto directo con Jesús, porque cambió su vida, etcétera. Pero en este programa, ya hemos dicho, aquí no seguimos el santoral, no celebramos la vida de los santos y santas, nos dedicamos al orden correlativo. Por eso las lecturas de hoy, aunque hay especiales lecturas para Santa María Magdalena, vamos a seguir el orden correlativo. Vamos a estudiar el libro del Éxodo y el Evangelio de Mateo. Y en la primera parte nos corresponde estudiar de Monseñor Romero algo que ya hemos venido explicando en el transcurso de estos programas, porque hemos venido hablando precisamente del Éxodo. Y Monseñor Romero tiene una doctrina, una catequesis sobre esto. Primero, Monseñor reconoce que hay tres cosas en esto de la lectura del Éxodo que estamos reflexionando. La primera es el encuentro de Dios con los líderes de su pueblo, traducido en el encuentro de Dios con Moisés. Segundo, la revelación que Dios hace de su nombre, segunda parte. Y la tercera, la gran historia del Éxodo que marca el camino de liberación de todos los pueblos. La liberación del pueblo hebreo no era solo para los hebreos, era para todos los pueblos. Otra cosa es que los hebreos, los israelitas, los judíos, se crean ellos los exclusivos de Dios, esa es otra cosa. Pero Dios, por medio de la liberación del pueblo hebreo, quería liberarnos a todos los pueblos. Por eso tuvo que venir Jesús, para hacer efectiva la liberación, no solo de Israel. Es ahora cuando vas a restaurar Israel. Y Jesús les dice, a ustedes no les corresponde escuchar ni saber el día ni la hora. Esa es cosa reservada para mi Padre. Jesús vino para liberar a todos los pueblos. La frase que hemos escogido para hoy se refiere precisamente a eso. Dice la frase para el día de hoy: los hombres que conducen los pueblos por los caminos de Dios deben tener ellos personalmente una experiencia de Dios. Así aparece la Biblia en los grandes profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel. Los hombres del Nuevo Testamento también, Pablo y los apóstoles, primero tuvieron que aprender un contacto íntimo con el Señor. Esto es lo que aparece hoy en medio de aquella teofanía del monte Horeb. Moisés ha entrado en una comunicación con Dios y ya no podrá olvidar esa presencia de Dios. Y aunque se sienta incapaz, decepcionado ante la grandeza de una misión, sabe que no va solo, Dios va con él. Y Dios es el garante del triunfo de la misión que le ha confiado a Moisés. El ánimo de Moisés debe ser como el ánimo de todos los cristianos, el pueblo salvador de la historia. Dios está comunicando a Moisés algo que quiere que vivamos todos los cristianos: la intimidad con Dios, que fortalezca nuestra esperanza, que robustezca nuestros esfuerzos, que haga desaparecer todos los miedos. No tengas miedo, yo voy contigo. Ahí aprendió San Pablo a decir también: si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y el pueblo le aplaude a Monseñor esas palabras, porque sabe que esa es la experiencia de liberación que está viviendo el pueblo del Salvador. Si Dios está con Monseñor Romero, ¿quién? ¿Quién contra Monseñor? Si Dios está con el pueblo, ¿quién contra el pueblo? Así funcionan los procesos de liberación. Oigamos a Monseñor. La primera lectura de hoy y la segunda
nos presentan este escarmiento de la historia de Israel. Hay tres cosas que nos recuerdan hoy las lecturas en el proyecto de Dios en Israel. El primero es el encuentro de Dios con los líderes de su pueblo, con Moisés en concreto. La segunda cosa es la revelación que Dios hace de su nombre y de su misión en medio del pueblo. Y lo tercero es la gran historia del Éxodo, que marca el camino de liberación de todos los pueblos. Cuando vemos hoy a Moisés muy despreocupado de lo que Dios está pensando sobre su vida, allá junto al monte Sinaí, una teofanía como la del Antiguo Testamento, fuego, voz de Dios, santidad infinita del Señor. Moisés quiere acercarse y la voz misteriosa le dice: no te acerques, la tierra en que estás es santa. Y le comunica que él es el escogido como instrumento de ese Dios misterioso para ir a llevar la libertad a su pueblo. Lo que interesa aquí, hermanos, es esta gran experiencia. Los hombres que conducen los pueblos por los caminos de Dios deben tener ellos personalmente una experiencia de Dios. Así aparece la Biblia en los grandes profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, los hombres del Nuevo Testamento también, Pablo, los apóstoles. Primero tuvieron que aprender un contacto íntimo con el Señor. Esto es lo que aparece hoy en medio de aquella teofanía del monte Horeb. Moisés ha entrado en una comunicación con Dios y ya no podrá olvidar esa presencia de Dios. Y aunque se sienta incapaz, debe ser como el ánimo de todos los cristianos, el pueblo salvador de la historia. Dios está comunicando a Moisés algo que quiere que vivamos todos los cristianos: la intimidad con Dios, que fortalezca nuestra esperanza, que robustezca nuestros esfuerzos, que haga desaparecer todos los miedos. No tengas miedo, yo voy contigo. Allí aprendió San Pablo a decir también: si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso, la segunda revelación que la Biblia nos hace esta mañana es la revelación del nombre de Dios. Moisés prudentemente le pregunta a aquel ser misterioso: y si me preguntan qué Dios es el que me ha mandado, cómo se llama, ¿qué les voy a responder? Y Dios se define entonces con una palabra que constituirá la palabra sagrada de Israel: Yahvé. Yahvé es una forma arcaica del verbo ser hebreo. Se trata de un ser, pero de un ser activo, dinámico. No es un ser solo de existir. Cuando Dios le dice: yo soy el que soy el ser, le quiere decir: yo soy la presencia dinámica, yo soy el que se debe descubrir en el dinamismo de la historia. Yo estoy presente en las intervenciones de todos los poderes del mundo. Yo soy la fuerza de los astros y de los mares. Yo soy el que hace que sean las cosas. Llegamos a la sección de la palabra de Dios. Le reitero, es día de Santa María Magdalena y podríamos haber tomado las lecturas de San Juan y el Cantar de los Cantares, pero nosotros preferimos seguir el orden de las lecturas para que no perdamos el hilo, para que no nos vayamos a
perder una lectura que sea fundamental en los procesos. La primera lectura de hoy está tomada del Éxodo, capítulo 12, versículos del 29 al 38, y dice lo siguiente: a medianoche el Señor hirió de muerte a todos los primogénitos de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sienta en el trono hasta el primogénito del preso encerrado en el calabozo y los primogénitos de los animales. Aún de noche se levantó el faraón y su corte y todos los egipcios, y se oyó un clamor inmenso en todo Egipto, porque no había casa en que no hubiera un muerto. El faraón llamó a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: levántense, salgan inmediatamente de en medio de mi pueblo. Ustedes con todos los israelitas vayan a ofrecer culto al Señor como lo había pedido. Llévense también como quieran las ovejas y las vacas y váyanse y rueguen a Dios por mí. Los egipcios apuraban al pueblo para que saliera cuanto antes del país, porque temían morir todos. El pueblo sacó la masa sin fermentar, la envolvió en mantas y se la cargó al hombro. Además, los israelitas hicieron lo que Moisés les había mandado. Pidieron a los egipcios utensilios de plata y oro y ropa. El Señor hizo que se ganaran el favor de los egipcios, que les dieron lo que pedían. Así despojaron a Egipto. Los israelitas marcharon de Ramsés hacia Sucot. Eran 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños, y les seguía una turba inmensa con ovejas y vacas y enorme cantidad de ganado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fin de las plagas, la muerte de los primogénitos, hasta de los animales. ¡Qué matanza sucedió en Egipto! Tal vez el texto exagere. Pensemos que fueron pocos los muertos. En ninguna casa había paz. Habían perdido a su primogénito, el pueblo egipcio. ¿Cuánta gente era? 600,000 hombres. Era una gran cantidad. Lo que les decía ayer, es posible que esto haya sido una tarea de una milicia popular armada, la que hizo justicia. Un día antes, los hebreos le habían dicho: préstame un objeto de plata, préstame un objeto de oro. Y se lo llevaron. Es un despojo. Es una especie de justicia por los 400 años de esclavitud. El pueblo va en camino de la liberación. El faraón tiene que reconocer que el poder de Dios es superior a cualquier poder de sus dioses. Egipto tiene muchos dioses. Todos los dioses juntos no tienen el poder que tiene el Dios de los hebreos. Rueguen a tu Dios por mí. El faraón está derrotado. Todavía va a pegar una estocada. Va a tener una última derrota. Pero el pueblo está listo para marchar. El día lunes vamos a ver esa marcha de liberación de ese pueblo. El evangelio de hoy está tomado del capítulo 12 de San Mateo, los versículos del 22 hasta el 37, y dice lo siguiente:
Entonces le llevaron un endemoniado, ciego y mudo. Él lo sanó, de modo que recobró la vista y el habla. La multitud asombrada comentaba: ¿no será este el hijo de David? Pero los fariseos, al oírlo, dijeron: este expulsa demonios con el poder de Belcebú, jefe de los demonios. Él, leyendo sus pensamientos, les dijo: un reino dividido internamente va a la ruina. Una ciudad o casa dividida internamente no se mantiene en pie. Si Satanás expulsa a Satanás, ¿cómo se mantendrá su reino? Si yo expulso demonios con el poder de Belcebú, ¿con qué poder los expulsan los discípulos de ustedes? Por eso, ellos los juzgarán. Pero si yo expulso los demonios con el Espíritu de Dios, es que ha llegado a ustedes el reino de Dios. ¿Puede alguien acaso entrar en casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas si primero no lo ata? Solo así podrá saquear la casa. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Por eso les digo que cualquier pecado o blasfemia se les puede perdonar a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no tiene perdón. A quien diga algo contra el Hijo del Hombre se le puede perdonar. A quien lo diga contra el Espíritu Santo no se le perdonará, ni en el presente ni en el futuro. Planten un árbol bueno y tendrán un fruto bueno. Planten un árbol enfermo y tendrán un fruto dañado. Pues por el fruto conocerán el árbol. Raza de víboras, ¿cómo podrán decir palabras buenas si son malos? De la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno saca cosas buenas de su tesoro de bondad. El hombre malo saca cosas malas de su tesoro de maldad. Les digo que el día del juicio, los hombres deberán dar cuenta de cualquier palabra inconsiderada que hayan dicho, porque por las palabras te absolverán y por tus palabras serás condenado. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El faraón está vencido. El Sanedrín está siendo derrotado. El Sanedrín fácilmente puede ser comparado al faraón de Egipto. Necio, terco, ciego. ¿Están viendo lo que está haciendo Jesús? El pueblo lo proclama como el Hijo de David, el Hijo de Dios, el Mesías. Y ellos dicen: este echa a los demonios con el poder de Belcebú, príncipe de los demonios. Torpes, necios, ciegos. Faraón. En la misa popular salvadoreña, Guillermo Cuéllar Piquín nos regaló aquel canto interleccional, el canto que se pone antes de leer el Evangelio. Nosotros pensamos que era la verdad. Dios no aguanta a un nuevo faraón y manda a todo el pueblo a hacer su liberación. Esto es una realidad. Dios no aguanta un nuevo faraón.
el pueblo no aguanta a un nuevo faraón. Estamos en el capítulo 12 de Mateo. Y cualquier enfermo, sanado. Endemoniado, liberado. Cojos, mudos, ciegos, sordos, todos sanos. Me pregunto yo, ¿a cuántos cojos, lisiados, mudos y sordos habrá curado el Sanedrín para que pueda competir con Jesús? A ninguno. El Sanedrín, como buen faraón, como imperialista, quería tener al pueblo sometido. Pero Dios, a través de Jesús, no soporta esas esclavitudes. Y empieza la liberación. El Sanedrín se está quedando sin gente. La gente se va detrás de Jesús. Toda la explicación que Jesús da demuestra quién es el que manda. Un reino dividido no se puede mantener. Una casa dividida no se puede mantener. Israel está dividido. Una gran muchedumbre a favor de Jesús y unos cuantos a favor del Sanedrín. Esa división se da porque está llegando el reino de Dios. Nada ni nadie puede detener el reino de Dios. Esto es maravilloso. Dios quiera que lo podamos entender así. Nada ni nadie puede detener el reino de Dios. El reino de Dios llegó para quedarse. Jesús lo anunció y lo instauró. Les decía, el cristianismo comenzó con un puñado, con 12, más algunas mujeres y otros cuantos, una gran muchedumbre. Esto era el movimiento de Jesús. Cuando el pueblo de Israel toma conciencia de que son pueblo de Dios, ya no hay ningún apóstol, Pablo tampoco está, y les toca a ellos hacerse cargo de ese camino. Algunos testimonios datan que apenas eran unos 100. Y el Imperio Romano se le dejó ir con toda la furia. Ya había destruido Jerusalén, quemó el templo, destruyó el templo, no quedó piedra sobre piedra. Y pensó acabar con el cristianismo ese Imperio Romano. Ya acabé con Jerusalén, voy a acabar con los cristianos. Pero como el reino de Dios llegó para quedarse, el imperio mataba a un cristiano y surgían 10 nuevos cristianos. Y mataba a 10 y surgían 100. Y mataba a 100 y surgían 1000 cristianos. 200 años después, el Imperio Romano se dio por vencido. No pudo acabar con el cristianismo. Y hasta hoy, no hay fuerza posible que acabe con el cristianismo. El reino de Dios llegó para quedarse. Hoy somos 2.400 millones de cristianos y cristianas. Somos el 30% de la humanidad. Y vamos creciendo. Vamos creciendo. El reino de Dios no lo detiene nadie. A Monseñor no lo detuvieron con una bala. Monseñor sigue hablando. Un disparo de un francotirador sicario, iba a decir la palabra maldito, pero
disparó al pecho de Monseñor. Cayó la boca de Monseñor, pero nunca su voz. Su voz la oímos aquí en este programa todos los días. Y en muchos lugares estudiamos y amamos a Monseñor, porque el reino de Dios no lo detiene nadie. Me encanta la frase que nos regaló Dagoberto. Monseñor Romero cada vez está más vivo que nunca, más vivo, más vivo. Y los que mataron a Monseñor Romero cada vez están más muertos. Y esto es una gran verdad. Están cada vez más muertos. El reino de Dios no lo detiene nada ni nadie. Bendiciones para todos y para todas.